comunidad. Entre otras cuestiones, en ella se regulaba la distancia entre explotaciones ganaderas y se fijaba un límite máximo de 1.250 unidades de vacuno o porcino por instalación. A priori el tema, pues parecía generar consenso, pero hemos visto que no ha sido así. Así que yo les lanzo la pregunta. ¿Creen que conviene limitar el número de macrogranjas o las macrogranjas en nuestra comunidad? Miquel Will, ¿podemos? Sí, desde luego que sí, nosotros lo creemos y por eso hemos presentado el gobierno que sostenemos presenta este proyecto de ley. Un proyecto de ley que, ha sido tumbado, yo creo, con dos visiones muy diferentes, ¿no? La del exceso y la del defecto, en el sentido de la posición de Navarra Suma y la posición de Euskal Herria Bildu. Nosotros, desde luego, vamos a estar de acuerdo con medidas que sean más restrictivas respecto a este tipo de producción industrial y animamos también tanto al gobierno como a Euskal Herria Bildu y también a Navarra Suma a que intenten negociar una salida, porque una de las cosas que tiene esta ley, y yo entiendo que la crítica pueda venir por ahí, es que, por ejemplo, mantiene la cantidad de cabezas que tiene la granja de Caparroso. Es cierto, las mantiene yo creo que en 6.000, pero de alguna manera impide que crezcan más, ¿no? Y con esa regulación también se añade esta nueva de que las nuevas macrogranjas solo puedan tener pues esas 1.250 cabezas de vacuno y porcino. Yo creo que es tiempo de escuchar a la oposición y de que planteen sus propuestas. En este sentido creo que además nos van a hablar de otro tipo de ganado aparte del vacuno y del porcino, y en ese sentido pues ser constructivos y sacar adelante una regulación de una práctica industrial que se ha demostrado ya muy dañina para el medio ambiente y también para la economía tradicional de Navarra. Mayor Ramírez de H. Bildu, ¿qué hubiera tenido que pasar para apoyar esa ley? Bueno, pues para empezar ya los puso, ¿no? El portavoz, el señor Araiz en el Pleno, pues para empezar, pues que tiene que haber diálogo, luego tiene que establecerse un proceso de negociación y finalmente un acuerdo. Y en este caso, por parte del Gobierno no ha habido ni siquiera diálogo. Por lo tanto, nosotros presentamos nuestras enmiendas y, pues bueno, pues la mayoría con la mayoría del Gobierno y muchas de ellas también, pues con el voto en contra de Navarra Suma, pues no prosperó ninguna y por lo tanto nuestra posición fue contraria. Entendemos que este elemento formal, pues con buena disposición y desde una voluntad constructiva, pues puede resolverse, ¿no? Y en cuanto al fondo, nuestras discrepancias son fundamentalmente en dos aspectos, en el porcino y el bovino. El porcino, nosotros no estamos de acuerdo con que Navarra coja el máximo que prevé la ley del Estado, es decir, distinguir a Navarra dentro de la horquilla que propone el Estado, es decir, que establece un máximo y sobre ese un 20% que podrán las comunidades autónomas en determinadas condiciones ampliar el número de cabezas, etcétera. Nosotros no estamos de acuerdo que Navarra se distinga por eso, por estar al máximo en materia de porcino. Y en bovino, pues nos quedamos, se propone 720 cabezas en Navarra, cuando la ley de Cataluña, por ejemplo, prevé 600 y la COAG, es decir, la Confederación de Cooperativas Agropecuarias, propone 250. Es decir, estamos situando en materia de bovino pues a Navarra, pues a nuestro juicio en una senda que es pues de exceso y en este sentido pues bueno, pues lo que tiene que hacer el Gobierno es sacar las leyes adelante y para eso pues poner los mecanismos y ahí estará EH Bildu. María Solana, Geroabay. Bueno, en Geroabay lo que se hizo ya en la pasada legislatura fue una propuesta clara en un decreto foral en ese momento que fue recurrido, entre otras, por la granja de Caparroso y de ahí una sentencia que hace que a día de hoy se mantengan el número de cabezas en Caparroso que apuntaba antes el señor Will, claro, previo sentencia o sentencia mediante. Entonces es una sentencia que pone en cuestión una serie de artículos del decreto y en parte no se nos puede olvidar que eso es lo que nos ha traído a donde estamos, que es donde queremos, que es regular por ley algo para que no nos volvamos a encontrar con una sentencia en estos términos. Es verdad que no se puede perder el contexto de vista para que lo que hagamos, lo que quiera que sea que hagamos, no corra la misma suerte que corrió el decreto. Entonces yo no sé, las propuestas de Euskal Herria Bildu ya se compartieron en su momento, se debatieron, se rechazaron, como bien ha dicho, y claro, parecía una ley que venía ya debatida con un dictamen en el que ya cada cual mostró una posición. Bueno, pues parecía que podía prosperar, a pesar de no ser todo lo exigente, ni en un sentido ni en el contrario, que proponían tanto EH Bildu como Navarra Suma. La sorpresa fue pues que, bueno,
A diferencia de Bildu, que más o menos mantuvo posiciones, Navarra Suma, donde había venido absteniéndose, pues decidió, ahora su portavoz nos explicará, pero decidió también votar en contra, y aquello supuso, bueno, pues esa suma de noes supuso que la ley no prosperara. Veremos a ver cómo se puede superar la circunstancia, porque es verdad que el tiempo corre en contra de todas y todos nosotros, porque la situación se tiene que resolver. Ainhoa Unzu, Partido Socialista de Navarra. Sí, por nuestra parte, bueno, que aparte que votamos a favor, como no, de la limitación de las cabezas, ¿no?, en la ganadería industrial o intensiva. Nosotros sí que vemos grandes inconvenientes de gestión en este tipo de granjas, ya que generan, bueno, pues una cantidad ingente de residuos, son muy difíciles de tratar, consumen también muchísima agua, otro tipo de recursos, necesitan otro tipo de infraestructuras, con lo cual, desde luego, nuestro posicionamiento era limitar este tipo de explotaciones, también tener una distancia mínima entre granjas, porque el desarrollo que favorece el Partido Socialista, desde luego, es un desarrollo equilibrado, es que las granjas estén en un entorno respetuoso, que se contribuya también a la vertebración social, a esa cohesión, que se fije en la población, y eso creo, bajo nuestro punto de vista, que se hace a través de este tipo de explotaciones profesionalizadas, familiares, o sea, son pequeñas explotaciones, y es en el modelo. Eso no quiere decir que estemos demonizando también otro tipo de granjas, que son las más industriales, con las cuales también se pueden convivir. Turno para Juan Luis Sánchez de Munín por parte de Navarra Suma. ¿Qué tendría que pasar para que apoyaran la ley? Sí, por un lado, además de que se establezca el correspondiente diálogo y que haya la correspondiente actitud para poder acordar las cosas y el conocimiento de las mismas, pues con independencia de eso hay una cuestión, bueno, hay varias cuestiones. Por un lado, una actividad que es legal, es conforme a la normativa, se tiene que poder ejercer. Y es muy difícil a posteriori, vía decreto, intentar impedir una actividad que la propia administración la ha permitido, como puede ser la granja X de cualquier sitio, que es lo que han dicho los tribunales. Si ustedes con la normativa actual, una determinada empresa se instala, ahora no me vengan ustedes que no quieren, no les gusta, o que es demasiado grande, o demasiado pequeño, o demasiado... Y eso yo creo que fue un poco lo que conllevó la sentencia que anuló el decreto que hizo el gobierno. Entonces, las actividades se tienen que ejercer conforme a la licencia que estaba en vigor, con la normativa en vigor en el momento de darse. Eso por un lado. Por otro lado, esta ley tenía un riesgo, que es el mayor riesgo que puede tener una ley, que es la propia inseguridad jurídica. El que esta ley pudiese colisionar contra las directivas europeas, que en materia tanto de medio ambiente como de agricultura y de economía, pues son de rango superior y obligan a todos los estados que forman parte de la Unión. Y esa ley adolecía de esa necesaria seguridad jurídica que podría abocarla al fracaso. Y eso es lo que determina que era una ley inadecuada en este momento. A partir de ahí, pues se podrá regular, pues yo creo que habrá un campo para la regulación. Navarra tiene mucha cultura de ganadería extensiva, pero eso no quiere decir que quien pueda instalarse en otro modelo de negocio lo pueda hacer. Si hay alguien que quiere dar una réplica a este asunto. Yo, si me apuras, brevemente, veo que hay interés y actitud constructiva. Yo creo que saldrá adelante esta regulación. Consideramos que es muy necesaria, porque en Navarra se dan dos paradojas. Tenemos una tradición enorme de ganadería extensiva. Yo creo que en eso destaca nuestra comunidad, pero a la vez tenemos la mayor macrogranja del Estado. Entonces, pues decantarnos de una vez por un modelo que contribuya a un desarrollo armonioso y descentralizado de nuestra comunidad, pues por lo que voy viendo parece cada vez más posible. Veremos. Sí, nosotros vemos la clave en el concepto sostenibilidad, y yo creo que es una reflexión que se ha impuesto por cuestiones tan inexorables como el cambio climático, como la necesidad de afrontar un cambio energético y modelos, de otros modelos de producción y de articulación de la sociedad humana que no implique la destrucción del planeta. Y entonces, en este sentido, la apuesta por la ganadería extensiva no solamente que también por la calidad, sino es que es necesariamente sostenible, tanto medioambientalmente, es la que es sostenible medioambientalmente
como también la que aporta una calidad y un valor añadido pues a los productos que se generan a través de la misma, ¿no? Y en este sentido, el debate está en la limitación, en la dimensión, es decir, qué dimensión tiene que tener, a nuestro juicio, desde un punto de vista de sostenibilidad, las explotaciones, ¿no? Aquellas que no son extensivas, fundamentalmente, ¿no? Y establecer pues unos parámetros. Y ahí hay debate político, debate ideológico, debate que tiene que ver pues con aspectos técnicos, pero también con aspectos de dónde situamos cada formación política, el umbral en el que pues la sostenibilidad no se vea resentida habitualmente pues por parte de la derecha, no solamente pues, aquí en Navarra, sino no hay más que ver a nivel internacional, Trump y las diferentes trayectorias en ese sentido que vienen de alguna forma a debilitar la consistencia y la necesidad de apostar por esa sostenibilidad, ¿no? También hay ideología en todo esto, pero busquemos la racionalidad y el punto medio que decía Aristóteles, que es donde se situaba la virtud. María Solana, ¿verdad? O bueno, no sé si hay alguien que quiere añadir poco más algo que al añadir, respecto. Yo desde criterios de sostenibilidad se hizo el decreto foral en la anterior legislatura y luego vino el tribunal y lo tumbó. Hace falta que esos criterios de sostenibilidad se sostengan. Uh-huh. Sí, Ainhoa Unzu, ¿quiere añadir algo más para hacer? No, simplemente que al final se da un poco una incoherencia aquí, porque si bien es cierto que la gran mayoría sostenemos la sostenibilidad en las explotaciones ganaderas, sí que se da ahora la circunstancia de que tenemos generado un problema porque el 30 de mayo vence el plazo legal por el cual ahora esta granja sí que puede solicitar la ampliación de sus instalaciones y no hay una norma que se lo impida. Entonces, claro, habrá que buscar en un plazo de 2 meses y medio una solución rápida y urgente para realmente velar por esa sostenibilidad del sistema agrario en Navarra, ¿no? ¿Se encontrará esa solución en 2 meses y medio? Yo espero que haya una solución, porque todos apostamos por el equilibrio, pero esto que acabamos de oír pues no ayuda mucho, porque si anunciamos que vamos a hacer una ley para una determinada explotación ganadera, pues obviamente la vamos a poner en guardia, porque no se puede legislar para un hecho singular. Hay que legislar para el interés general y para la colectividad, y lo que hay que pensar no es en determinada granja que sea más grande o más pequeña, sino en cómo queremos que sean las explotaciones agropecuarias en el futuro. Y cuál es el límite. Pero ya si anunciamos y dice, no, antes de que vamos a hacer una ley en el Parlamento, pues probablemente nos la tumben nuevamente, porque les estamos dando de alguna manera la pista de que dicen, vamos a ir a por ellos. Pues es que para eso no es la legislación. Bueno, pues cerramos aquí nuestra tertulia parlamentaria en este 8 de marzo, por cierto. Hemos hablado de ello en el programa, aunque no de la tertulia. Así que les agradezco que nos hayan acompañado un día más. Juan Luis Sánchez de Munien por parte de Navarra Suma, Ainhoa Unzu del Partido Socialista de Navarra, María Solana por parte de Guero Abay, Mayorga Ramírez de H. Bildu y Miquel Will de Podemos. Que tengan una buena semana. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente.